El imperio secreto de Tama-Re. Fe, poder y sombras en el corazón de Estados Unidos. Durante más de 3 décadas, cientos de personas creyeron haber encontrado la verdad absoluta. Una verdad que prometía identidad, salvación y un lugar privilegiado en la historia del universo. Pero detrás de los templos dorados, los nombres sagrados y los discursos místicos, se gestaba uno de los sistemas de control, abuso y manipulación más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Esta es la historia de cómo una ideología cambiante se convirtió en un imperio cerrado y cómo el carisma de un solo hombre logró someter la voluntad de comunidades enteras. Advertencia. El siguiente contenido aborda temas sensibles como abuso sexual infantil, manipulación psicológica, coerción religiosa y violencia estructural dentro de una secta. El material puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos y a todas, soy Fausto Medina. Dwight Malachi York nació en 1945 en Boston, Massachusetts, en un contexto social marcado por la segregación racial, la desigualdad económica y la búsqueda de identidad de la población afroamericana en Estados Unidos. Desde joven, mostró una inclinación por los discursos espirituales, la retórica mesiánica y la reinterpretación de la historia. Con el paso del tiempo, estas inclinaciones se transformarían en un sistema doctrinal complejo, mutable y profundamente autoritario. En la década de 1960, York comenzó a predicar en Nueva York bajo diferentes nombres y títulos, presentándose como maestro espiritual y erudito. En esos primeros años, su mensaje se apoyaba en una interpretación del Islam sunita mezclada con elementos del nacionalismo negro. En un contexto donde muchos jóvenes afroamericanos buscaban respuestas frente a la exclusión social, York ofrecía algo poderoso: pertenencia, orgullo racial y una narrativa alternativa que colocaba a sus seguidores como herederos de un linaje sagrado. La organización fue adoptando distintos nombres conforme cambiaba su doctrina. Primero se identificó como parte de comunidades islámicas, luego como una nación soberana y finalmente como la Nación Nuwaubiana Unida de los Moros. Cada cambio no era casual. York adaptaba su discurso según el momento histórico, las presiones legales y las oportunidades económicas. Su autoridad no provenía de una estructura democrática ni de textos inmutables, sino de su supuesta capacidad de recibir revelaciones directas. Con el paso de los años, la ideología del grupo se volvió cada vez más ecléctica. York incorporó enseñanzas del antiguo Egipto, afirmando que los afrodescendientes eran los verdaderos herederos de la civilización quemética. Introdujo conceptos de ufología, asegurando que los miembros de su comunidad descendían de seres extraterrestres avanzados que habían sido engañados y esclavizados en la Tierra. También abrazó teorías de soberanía individual, promoviendo la idea de que sus seguidores no estaban sujetos a las leyes de Estados Unidos. Este constante cambio doctrinal no generaba confusión dentro del grupo. Por el contrario, reforzaba la dependencia absoluta hacia York. Solo él podía interpretar la verdad del momento. Solo él sabía cuándo una doctrina había quedado obsoleta y debía ser reemplazada por otra más elevada. Cuestionarlo equivalía a traicionar no solo a la comunidad, sino al orden cósmico que él decía representar. En Brooklyn, Nueva York, la comunidad vivía concentrada en edificios, donde la vida cotidiana estaba profundamente regulada. La educación de los niños, las relaciones personales, la economía interna y hasta el lenguaje utilizado eran supervisados por la organización. York promovía la separación del mundo exterior, al que describía como corrupto, ignorante y hostil. Esa narrativa de amenaza constante servía para justificar el aislamiento y el control. A principios de la década de 1990, York tomó una decisión estratégica que marcaría un antes y un después en la historia del grupo. Trasladó a sus seguidores a una extensa propiedad rural en el condado de Putnam, Georgia. El lugar, de aproximadamente 440 acres, se convirtió en un complejo cerrado conocido como Tama-Re. No era solo un asentamiento, era la materialización física de su ideología. Tama-Re fue diseñado con una estética que imitaba el antiguo Egipto. Pirámides, esfinges, obeliscos y templos decoraban el paisaje, creando una atmósfera que reforzaba la idea de estar viviendo en un territorio sagrado y separado del resto del país. Para los seguidores, cruzar sus muros significaba entrar en un espacio donde las leyes del mundo exterior no aplicaban. La vida dentro de Tama-Re estaba completamente estructurada. Las familias vivían bajo reglas estrictas. Los niños eran educados según los dogmas de la organización, y el contacto con personas externas era limitado y vigilado. York se presentaba no solo como líder espiritual, sino como padre, juez y soberano. Su palabra era ley. El control económico era absoluto.
Los miembros trabajaban para la organización, entregaban sus ingresos y dependían del grupo para su subsistencia. Se promovía la idea de que el sacrificio material era necesario para alcanzar un nivel espiritual superior. Cualquier duda sobre el uso de los recursos era interpretada como falta de fe. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores fuera de la comunidad. Vecinos del condado de Putnam observaban con inquietud el hermetismo del complejo, la presencia de guardias armados y la estética que muchos consideraban intimidante. Las autoridades locales recibieron denuncias, pero durante años el grupo logró operar sin una intervención contundente. Dentro de Tama Re, sin embargo, la realidad era mucho más oscura de lo que la imagen pública sugería. York utilizaba su posición para ejercer un control total sobre los cuerpos y las mentes de sus seguidores. Se proclamaba una figura con derechos especiales, justificando sus actos bajo supuestas leyes divinas que solo él comprendía. La obediencia no era opcional, era una prueba de lealtad. Las dinámicas de poder se reforzaban mediante el miedo y la manipulación psicológica. Se enseñaba que abandonar la comunidad equivalía a condenarse espiritualmente, que quienes se iban sufrirían desgracias, enfermedades o la pérdida de su identidad. Para muchos, la idea de escapar era impensable. Mientras tanto, la organización continuaba expandiendo sus actividades económicas. Se vendían libros, grabaciones, objetos religiosos y cursos espirituales. York era un prolífico productor de textos, presentándose como autor de cientos de obras. Estos materiales no solo generaban ingresos, sino que reforzaban su imagen de erudito incuestionable. A finales de los años 90, las denuncias comenzaron a adquirir un peso diferente. Exmiembros, algunos de ellos ya adultos, empezaron a hablar sobre experiencias de abuso, coerción y violencia ocurridas dentro del grupo. Sus testimonios describían un sistema cuidadosamente diseñado para silenciar, intimidar y controlar, especialmente a los más vulnerables. Las autoridades federales comenzaron a prestar atención. Lo que inicialmente parecía un grupo religioso excéntrico empezó a revelar indicios de una estructura criminal mucho más compleja. Las sospechas no se limitaban a irregularidades financieras o disputas legales. Había señales de delitos graves que requerían una investigación profunda y coordinada. Sin embargo, desde dentro de Tama Re, la narrativa era otra. York advertía a sus seguidores sobre una supuesta persecución del gobierno. Les decía que el Estado temía su conocimiento, su poder espiritual y su independencia. Cada señal de escrutinio externo se utilizaba para reforzar la cohesión interna y la lealtad al líder. Así, mientras el cerco comenzaba a cerrarse lentamente desde fuera, dentro del complejo la fe seguía intacta para muchos. La figura de York permanecía incuestionable. Tama Re seguía en pie, imponente, como un símbolo de una nación paralela que afirmaba estar por encima de la ley humana. Lo que aún no sabían sus habitantes era que ese aislamiento, que durante años había sido presentado como protección divina, también los había dejado completamente expuestos. Porque cuando el mundo exterior finalmente decidió mirar con atención lo que ocurría detrás de los muros de Tama Re, nada volvería a ser igual. Cuando el cerco comenzó a cerrarse definitivamente alrededor de Tama Re, la nación nuwaubiana unida de los moros ya no era solo una comunidad religiosa aislada. Para las autoridades federales, se había convertido en una estructura cerrada, donde convergían manipulación psicológica, explotación económica y delitos sistemáticos contra los más vulnerables. Lo que durante años fue presentado como persecución espiritual, empezó a tomar forma como una investigación criminal de gran escala. Las primeras grietas surgieron gracias a quienes lograron salir. Exmiembros, algunos de ellos jóvenes que habían crecido dentro de la secta, comenzaron a relatar con detalle cómo funcionaba realmente el poder dentro del complejo. Sus testimonios coincidían en un punto central. Dwight York no era solo un líder espiritual autoritario, sino una figura que ejercía control absoluto sobre la vida íntima de sus seguidores, especialmente de mujeres y menores de edad. Según los relatos, York se atribuía un estatus casi divino. Decía estar por encima de las normas humanas y aseguraba que sus deseos eran órdenes sagradas. Las familias eran adoctrinadas para aceptar que él tenía derechos especiales sobre sus hijas bajo la promesa de bendiciones espirituales o ascensos dentro de la jerarquía interna. La obediencia se presentaba como una prueba suprema de fe. El miedo era un elemento constante. Quienes dudaban eran señalados como traidores o espiritualmente débiles. Se advertía que abandonar la comunidad traería consecuencias catastróficas. Enfermedades, ruina económica o castigos sobrenaturales. Para muchos, el silencio parecía la única forma de sobrevivir. A finales de la década de 1990, las denuncias llegaron a instancias federales. El FBI, el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias comenzaron a unir piezas. No se trataba solo de acusaciones aisladas, sino de un patrón que incluía abuso sexual infantil.
transporte de menores a través de fronteras estatales, fraude, extorsión y lavado de dinero. La imagen del líder místico empezó a desmoronarse bajo el peso de los documentos, los testimonios y las pruebas físicas. Dwight York, consciente de que estaba bajo la lupa, intentó protegerse utilizando una de sus estrategias más recurrentes, reinventarse. Afirmó ser diplomático extranjero, alegando inmunidad como supuesto cónsul general de Liberia. También reforzó el discurso de persecución, convenciendo a muchos de sus seguidores de que el gobierno estadounidense planeaba destruirlos por razones raciales y religiosas. Pero esta vez, la narrativa interna no fue suficiente. El 8 de mayo de 2002, más de 200 agentes federales irrumpieron en el complejo de Tama Re. Fue una operación cuidadosamente planificada, sin precedentes en la historia del condado de Putnam. Los muros que durante años simbolizaron protección y separación se convirtieron en el escenario de un golpe definitivo. Durante el operativo, las autoridades incautaron documentos, grabaciones, material financiero y evidencias que respaldaban los testimonios de las víctimas. York fue arrestado tras intentar, una vez más, evadir la jurisdicción alegando estatus diplomático. Esa afirmación fue rechazada de inmediato. El arresto marcó el inicio de un proceso judicial largo y devastador para la organización. Para muchos miembros, fue el primer contacto real con una versión de la realidad distinta a la que habían conocido durante años. Algunos siguieron defendiendo a su líder. Otros, en silencio, comenzaron a comprender la magnitud del engaño. El juicio contra Dwight York se convirtió en uno de los casos más impactantes relacionados con sectas en Estados Unidos. Durante el proceso, más de 40 víctimas cooperaron con las autoridades. Sus declaraciones describieron con crudeza cómo el abuso había sido normalizado, justificado y encubierto bajo un lenguaje espiritual que anulaba cualquier posibilidad de resistencia. Las víctimas relataron cómo eran separadas de sus familias, cómo se les enseñaba a obedecer sin cuestionar y cómo el miedo era utilizado como herramienta de control. Los jurados escucharon grabaciones, revisaron documentos internos y analizaron la compleja red financiera que sostenía el imperio de York. El 23 de enero de 2004, el veredicto fue contundente. Dwight Malachi York fue declarado culpable de numerosos cargos, incluyendo crimen organizado bajo la ley RICO, extorsión, fraude y múltiples delitos relacionados con el transporte de menores con fines sexuales. La sentencia fue igualmente demoledora, 135 años de prisión. York fue enviado a la prisión federal ADX Florence, en Colorado, conocida como la Supermax, donde cumple su condena en condiciones de aislamiento extremo. Para muchos, ese traslado simbolizó el colapso definitivo de una figura que durante décadas se había proclamado intocable. Pero la caída del líder no significó el fin inmediato del daño. Para quienes crecieron dentro de la nación waubiana, el verdadero desafío comenzó después. Salir de una secta no implica simplemente cruzar una puerta. Significa reconstruir la identidad, aprender a tomar decisiones propias y enfrentar traumas profundos que habían sido reprimidos durante años. Algunos sobrevivientes encontraron el valor para contar su historia públicamente, entre ellos Nicky López, quien se convirtió en una de las voces más visibles del proceso de sanación. Su testimonio no solo expuso los abusos sufridos, sino que también evidenció cómo el arte podía convertirse en una herramienta poderosa para enfrentar el trauma. Nicky fundó la organización sin fines de lucro What's Your Elephant, una iniciativa dedicada a ayudar a personas de distintos contextos a enfrentar esos temas silenciados, esos elefantes en la habitación, que suelen quedar enterrados por el miedo o la vergüenza. A través del arte, la expresión y la comunidad, la organización busca transformar el dolor en voz y el silencio en resistencia. El caso de la nación waubiana unida de los moros dejó lecciones profundas. Mostró cómo una ideología flexible, carismática y aparentemente inclusiva puede convertirse en un instrumento de dominación. Reveló cómo el aislamiento, la manipulación emocional y la autoridad absoluta crean las condiciones perfectas para el abuso sistemático. También dejó al descubierto las dificultades que enfrentan las autoridades al intervenir en comunidades cerradas que se amparan en la libertad religiosa. Durante años, Tama Re operó a plena vista, protegido por muros físicos y legales, mientras dentro se cometían crímenes que marcaron de por vida a decenas de personas. Hoy, el complejo de Tama Re ya no es lo que fue. Las pirámides y esfinges, símbolos de una grandeza fabricada, permanecen como ruinas de una ilusión colectiva. Para algunos exmiembros, verlas es un recordatorio del engaño. Para otros, una prueba de que incluso los imperios construidos sobre el miedo pueden caer. La historia de Dwight York no es solo la historia de un líder caído. Es la historia de cómo la fe, cuando es secuestrada por el poder, puede convertirse en una herramienta de destrucción.
Y es, sobre todo, la historia de las víctimas que, a pesar de haber sido silenciadas durante años, lograron romper el círculo y llevar la verdad a la luz. Si este tipo de documentales te ayudan a comprender lo que ocurre detrás de las estructuras de poder, si crees que contar estas historias es una forma de justicia y memoria, te invitamos a apoyar este canal. Dale like a este contenido y suscríbete para que podamos seguir investigando y narrando casos que no deben repetirse ni ser olvidados. Juntos podemos seguir dando voz a quienes durante demasiado tiempo no la tuvieron.